Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos. Aquí estamos una vez más en este programa ya habitual, espero para algunos, Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe, compartiendo algunos argumentos, por supuesto basados en la palabra de Dios, para responder y contrarrestar también ideas que son ajenas a la palabra de Dios, pero que llegan y a veces bombardean el intelecto de algunos, especialmente los muchachos por allí en las escuelas, en las universidades, pero también los hermanos que salen por allí a conversar, a evangelizar, se encuentran siempre con argumentos de personas que de otras fuentes ajenas a la Biblia, pues sacan sus conceptos muy personales respecto a Dios. Y estamos hablando del Dios de la Biblia. Ya hemos comenzado a hablar de los atributos que moldean, digámoslo así, el actuar de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios responde, cómo Dios se relaciona con el ser humano. Y la vez pasada hablamos nada más de dos cosas, o más bien de una, el amor de Dios, pero comenzamos diciendo que algunas personas, algunos teólogos dicen que Dios es un Dios original, es un Dios que no copia de otros, es un Dios que no anda pendiente de lo que hacen los demás ídolos, ¿no? Y para atraer aquí a que esta nación también me adore como los demás. No, es todo lo contrario. Nuestro Dios realmente es un Dios auténtico, a la autenticidad, era la palabra que algunos usan también para definir ese atributo de Dios. Es un Dios auténtico, no anda por ahí con similitudes. Por eso es incomparable. El capítulo 40 de Isaías habla del incomparable Dios de Israel, el incomparable. Bueno, entonces hoy estamos aquí con el hermano Thomas Harrison y el hermano William Díaz. Ellos están en esta hora con nosotros. Nuestro hermano John Freyo Tálvaro tuvo un percance técnico el día de hoy y no pudo estar aquí en vivo con nosotros, pero ya estará también en próximas emisiones. Le extrañamos y esperamos que todo se arregle allí en su casa con esta cuestión tecnológica, que a veces ocurre eso. La tecnología es así, a veces en el momento menos pensado pues nos falla. Saludos compañeros y qué bueno poder estar aquí una vez más. El hermano Tomás tenía rato de no poder estar con nosotros, pero en esta mañana está, así que Tomás, bienvenido, Dios lo bendiga. Amén, mis hermanos en Cristo y los hermanos que están con nosotros en esta hora, en esta transmisión. Reciban cordial saludo en nombre de nuestro Dios, aquí dispuestos a seguir adelante con estas charlas tan edificantes. Así que vamos a ver qué aprendemos en este programa de hoy. Amén. Bueno, y el hermano William Díaz, que está también en vivo con nosotros, él está desde la isla de Aruba. Hemos estado en estos días orando por las Antillas y hay una tormenta, un huracán que está pasando por esos lados, pero estamos confiando que todo salga bien, hermano William, y pues qué bueno que esté aquí también hoy con nosotros a pesar de las circunstancias. Bueno, Donay, me alegra saludarte en esta mañana. Es una bendición estar aquí. Igualmente a Tomás, qué bendición poder compartir con ustedes y con toda nuestra amable audiencia. Bueno, sí, el Caribe año tras año es rodeado por estos diferentes eventos de la naturaleza, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado y de seguro lo seguirá haciendo. Así que aquí estamos y dispuestos, como dice Tomás, a seguir aprendiendo cada día más. Sí, literalmente eso es lo que hacemos, aprendiendo, porque cada vez que usted se mete en la palabra de Dios y comienza a leer los versículos y a profundizar en ellos, algo nuevo estamos aprendiendo. No es una sola repetidera, lo mismo de siempre, sino que siempre algunas cositas nuevas
estamos sacando de este tesoro que es la palabra de Dios. Entonces, la vez pasada hablamos del amor de Dios. Dios es amor y todo lo que veamos en cuanto a la relación de Dios con los seres humanos se basa, por supuesto, en esa el primer atributo moral de Dios, que Dios es amor. Los teólogos también clasifican a veces estos atributos como los atributos comunicables, ¿no? Los otros que llamamos aquí naturales, que son exclusivos de Dios, Dios no los comparte con nadie, serían los incomunicables, los que no comparte. Y estos son los comunicables, los que transmite a través de su Espíritu Santo a sus hijos. Así que la Biblia habla del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos ha sido dado. Interesante ese planteamiento, me gusta tomarlo así, los atributos comunicables de Dios. Así que de esto que estamos hablando la vez pasada, hoy, seguramente dentro de 8 días, tiene que ver con nuestra vida cristiana también. Nuestra vida cristiana debe reflejar estos atributos morales, esta naturaleza divina, porque pues estamos llenos de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo y nuestro actuar, nuestro hablar debe ser acorde también a estos atributos. Vamos entonces a hablar de cuál, hermano William, ahora. Bueno, Adonai, continuemos con que Dios es luz. Dios es luz. Muy bien, entonces hablemos un poquito, vamos a darle la palabra al hermano William y enseguida el hermano Tomás complementa lo que nos plantea el hermano William Díaz. Bueno, Adonai y amable audiencia, hemos venido hablando de los atributos de Dios y bien lo decía Adonai. Hay algunos atributos de Dios que son comunicables y otros que son incomunicables. Él ya explicaba, los incomunicables son aquellos que son de Dios por su naturaleza, por su esencia. El hombre no, en la naturaleza humana, es imposible que pueda percibirlos, tenerlos, pero sí hay unos comunicables y de ellos estamos hablando hoy. Y se entiende por comunicables aquellos atributos que Dios comparte con nosotros. Eso quiere decir que una persona que viene a Cristo puede recibir de esos atributos, puede su vida empezar a ser transformada, aunque son de Dios, nos lo transmite por ese nacer del Espíritu, por haber sido engendrado del Espíritu, nacer del Espíritu, vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Entonces podemos tener estos atributos. Y uno de ellos es precisamente que Dios es luz. Y una vez más poderle decir a nuestra amable audiencia, va a encontrar usted en estos atributos que se usa el verbo ser o estar, que conocemos todos, que es un verbo universal y que presenta realmente a lo que se dice con él en un presente. Y Dios es eso, Dios es luz y no es Dios fue luz, no, Dios es luz. No es Dios será luz, no, Dios es luz. Lo que quiere decir que Dios siempre será luz. ¿Y qué quiere decir que Dios es luz? Esa palabra va en contravía con las tinieblas. Es antagónico al oscuro, a las tinieblas. ¿Y qué nos quiere decir eso entonces? Que sencillamente la naturaleza de Dios es ser luz, es establecer un contraste con la oscuridad, con las tinieblas, con lo que va en contravía con ello. Quien anda en las tinieblas, pues no camina de la mano de Dios. Cuando mires todos estos atributos en Dios, vas a encontrar entonces que Él sencillamente camina del lado de la bondad, la misericordia, lo recto, lo correcto. Entonces, Dios es luz, Dios es transparente. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1:5, dice la escritura de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Note eso tan interesante. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por lo tanto, estimado oyente, en Dios no vas a encontrar nada que vaya en contravía con la luz.
porque nos dice también Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Y escuche esto, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, en quien no hay cambio. Así que nuestro Dios no cambia. Él es por naturaleza luz y es uno de sus atributos comunicables, y por eso toda persona que nos ve a nosotros caminando en Cristo ya nota una diferencia. Hermano Tomás. Así es. Gracias a Dios hay un grupo de hombres y mujeres desde el Calvario para acá que nos podemos considerar como portadores de esa luz de Dios. En la Escritura se le conoce a la iglesia como la luz del mundo. Pero alguien ha dicho por allí que nosotros no es que seamos pues como el origen de esa luz, sino que somos el reflejo de la luz del Señor. Así que hoy más que nunca, la iglesia de Cristo, los cristianos, necesitamos urgentemente reflejar la luz de Dios. No se nos puede olvidar de que somos hombres y mujeres que estamos llamados a dar buen testimonio ante la sociedad. En el trabajo necesitamos reflejar la luz de Dios. Ese buen comportamiento, ese estilo de vida que impacte a nuestros amigos, nuestros compañeros en la universidad, en la escuela, alrededor donde nosotros vivimos. Hay personas pendientes de nosotros. Hay un pasaje en la Escritura, en el sermón del monte, el Señor Jesús de forma muy directa, está en Mateo capítulo 5, y dice que nosotros somos la luz del mundo y que como luz no nos podemos esconder. Y al final de este texto, el Señor Jesús dice algo muy claro. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y eso para qué? Para que vean. Es que el mundo, esta sociedad y la sociedad que estamos actualmente, necesita urgentemente la luz de Dios. ¿Y cómo la podrán ver? A través de nosotros. Así que les animo a todos a que cuiden su testimonio, reflejen esa vida de Dios, porque la sociedad lo necesita y ese es nuestro ministerio como iglesia. Amén. Sí, aquí está, ahí le estaba mostrando los textos hace unos minutos. La luz aquí se refiere no tanto a esta luz física, ¿verdad? Sino que es una metáfora realmente. No es que el sol sea Dios, como algunos creen. Algunos piensan que acá pues prácticamente está también como aprobando rendirle culto a los astros. No, aquí se refiere al modo de actuar, ¿no? Lo hablaba el hermano William, la honestidad, la transparencia. Entonces, ese pasaje que citaba William al principio, de Primera de Juan capítulo 1, también dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y ahí se relaciona lo que dice William con lo que dice Tomás, ¿no? William habla acerca del atributo divino y Tomás habla de esa practicidad en nuestra vida también. O sea, nosotros también pues somos luz, pero no somos dioses,
sino que estamos llamados a actuar como nuestro Dios actúa también en el mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo el Señor también en el Evangelio de Juan. Y la expresión clara que dice yo soy la luz del mundo, ¿no? Es uno de los famosos yo soy del Evangelio de Juan. Entonces, a eso se refiere, ¿no? La luz. Dios es transparente, Dios es honesto, Dios no anda con dobleces, Dios no tiene segundas intenciones. A veces los seres humanos nos miramos hacia los ojos y como que decimos, sí me estará diciendo esto en serio, porque uno como que no, como que duda, ¿no? De que el otro ande en luz, ande en transparencia. Nosotros estamos llamados a actuar así, hermanos, a dejar la hipocresía a un lado. Y dice que si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Importante este atributo para nuestra vida cristiana. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, compañeros, entonces sigamos con la siguiente. Hay una lista un poco extensa. De pronto no vamos a hablar de todos, claro, pero pues son las maneras como los seres humanos percibimos que Dios actúa con nosotros. Dios actúa honestamente, sin doblez, en luz. Hermano Tomás. Muy bien, entonces continuamos con otro atributo moral, pero que nace de su misma naturaleza, la naturaleza de Dios. Él es santo. Él es santo. Santo a su máximo nivel. Eso se lo demostraron al profeta Isaías cuando tuvo esa visión del trono de Dios. Allí se le exclama, los ángeles, se le exclama a Dios que Él es santo en su máxima expresión. Y bueno, y ese el apóstol Tomás, Pedro. Sí, Tomás, hermano. permítame mostrar el versículo y de pronto aclararle aquí a los hermanos o amigos que no están de pronto tan familiarizados con lo que usted acaba de decir. Santo en su máxima expresión, y encontramos aquí que dice santo, santo, santo. Entonces esa es una de las cosas que llaman hebraísmos en la Biblia, porque no es como algunos consideran 3 veces santo, o que hayan 3 seres divinos y cada uno sea santo, sino que la repetición de una palabra en el idioma hebreo implica eso que Tomás está diciendo, nosotros aquí usamos ¿cómo se llaman? Se me fuera la palabra. Superlativo. Los superlativos, gracias, sí señor. ¿Verdad? Santísimo es el superlativo de santo, pero en el idioma hebreo no existía el superlativo. Entonces una manera de hacerlo así, superlativo, de recalcar que no es santo normalmente, sino que es lo que dice Tomás, su máxima expresión es la repetición de la palabra. Santo, santo, santo. Entonces, quería nada más apuntar ese datico, porque de pronto, ¿no? Como le comenté, algunos pueden pensar, ahí no dice que es santísimo ni santo a su máxima expresión. No lo dice así literalmente, pero la repetición de esta palabra en el idioma hebreo, eso es lo que indica el superlativo de santo. Gracias, Tomás. Sí, la palabra santo me parece que es muy, muy importante que tengamos una comprensión de ella. Como ustedes bien saben, la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en el idioma hebreo, un hebreo antiguo, mientras que el Nuevo Testamento en el griego común.
Y vemos que Kadosh es la palabra que corresponde a santo en el Antiguo Testamento. Esta palabra Kadosh lleva la idea, ya quiere transmitir la idea de algo que ha sido cortado, algo que ha sido separado, ya algo que pertenecía a un grupo, a un cuerpo, a un ambiente, a una raíz, pero que por alguna razón fue cortado, fue separado. Entonces, en toda la Biblia se insiste en que Dios, como ese ser santo, ¿ya? Está eternamente separado, apartado de todo mal, separado de todo lo pecaminoso, separado de todo lo impuro, de todo lo inmoral. Esa santidad de Dios parece increíble, pero esa santidad de Dios ha sido transmitida ya a sus hijos, a los seguidores de Cristo. Y esto me parece maravilloso, maravilloso. Estamos entonces llamados a seguir ya esa pureza, esa vida separada, apartada del mal, del pecado. Por eso es que el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 16, nos exhorta, ya nos da de parte de Dios ese mandamiento, y es uno de los mandamientos principales. Ya como dice Hebreos también, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Pedro nos exhorta diciendo como hijos obedientes, ya como hijos obedientes estamos llamados a apartarnos de toda práctica mundana, de toda inmoralidad. Y en vez de eso, debemos de seguir la santidad. ¿Ya? Y la santidad no se vive en determinado tiempo o en determinado lugar. La vida santa es un estilo de vida, ya que debe permanecer las 24/7. Entonces Pedro dice allí en su carta que debemos practicar la santidad en toda nuestra manera de vivir. Así que una vez más, hoy más que nunca necesitamos seguir este atributo de Dios, de la santidad, en nuestra manera de vivir, apartado del pecado, apartado del mal. Bueno, Donay, no, creo que de todas maneras la participación que ustedes han manifestado acerca de este atributo comunicable de Dios, que es la santidad, creo que es amplia. Solo decirlo, Dios nos invita a ser santos porque Él es santo. Eso lo dice a Levítico 20:26, y Tomás también lo expresaba hablando en el Nuevo Testamento en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este es un atributo de Dios que Dios lo comunica a nosotros. Y permítame decirle, el ser humano por su propia fuerza no puede ser santo, ni puede alcanzar la santidad. Sin embargo, Dios le permite, una vez que llega a Él y lo acepta y lo recibe, le da una santidad posicional. Eso quiere decir, nos toma de un estado y nos coloca aquí en un nivel de santidad,
y ahora solo espera que nosotros andemos en esa santidad. Permítame decírselo de otra manera, este atributo, por eso Dios dice, sin ella nadie podrá entrar al cielo, porque es precisamente la santidad como un vestido, como una persona estar sucio, su traje contaminado, pero va a un lugar, se le brinda un traje nuevo y ahora se le dice, solo cuida este traje y con él limpio podrás entrar al lugar donde se te está esperando. Es necesario entenderlo y por ello Dios lo demanda y la naturaleza de Dios es ser santo. Una de las doctrinas más polémicas, podríamos decirlo, compañeros y amigos, es la santidad, ¿verdad? En la vida práctica, pues, cada uno tiene su propio concepto respecto a ella y algunos piensan que la santidad es de esfuerzo, es de sacrificio, es de al fin lo logré, pero ya lo decía muy bien William, en su naturaleza humana el hombre jamás podrá alcanzar el estado de santidad. El Señor nos hace santos, nos santifica. La santificación es uno de esos pasos de la vida cristiana, pero esa santidad y ese estado en el cual nos pone el Señor, pues debemos conservarlo, como decía mi hermano William, y entre ese conservarlo está ese caminar hacia la perfección, porque son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que aquí se vale la pena, compañeros, que aclaremos el asunto para que no, pues hablando ya de la vida cristiana, ¿no? No hablando del atributo divino, porque nuestro Dios, pues claro, es perfecto absolutamente, pero los hijos de Dios somos santos, imperfectos. Y por eso el Señor en Efesios capítulo 4 habla de que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, perfeccionando santos, una tarea que no es muy fácil además, porque el santo se cree perfecto, pero somos santos imperfectos. Y a los corintios Pablo les dice que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad, lo decía Tomás, viene de esa raíz que es separar. Estamos separados del pecado, no tenemos nada que ver con el pecado. Pero la perfección es crecer a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Y me gusta hablar también del verso que dice Dios a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, lo mismo acá, sed santos porque yo soy santo. Entonces, algunos lo ven como una orden, como un imperativo, como algo que hay que lograr, pero también se podría interpretar gramaticalmente hablando, legítimamente, sin hacer abuso de la gramática de estos textos, se puede interpretar como una consecuencia de yo soy el Señor Todopoderoso, anda delante de mí y como consecuencia serás perfecto, sé perfecto. Y también acá, yo soy santo y si estamos en el Señor y somos hijos de Dios, pues entonces como consecuencia, pues somos santos, es Dios quien nos participa de ese atributo divino. No sé, mis compañeros, si me enredé al explicarlo o estuvo bien. No, Adonai, creo que es la manera de expresarlo y creo que es un atributo, como bien decía Adonai, en el que hay que hacer énfasis. Hay que hacer énfasis porque realmente es la naturaleza propia de Dios y lo comparte a nosotros y es fundamental para poder llegar al reino de los cielos. Y lo aclaramos muy bien, no puede ser alcanzado por nosotros, pero es que Dios nos lo dio ya, nos vistió de santidad, solo espera que vivamos en ella. Y es importante que la gente entienda, no hay otra manera. No convenceremos a Dios con nuestra forma humana de ser o nuestras buenas actitudes. Es Él quien nos ha dado este vestido de santidad. Bueno, compañero, entonces le toca a usted, hermano William, seguir hablando del siguiente atributo y vamos a ver si
¿Cuál es el que sigue ahora? Porque No. además se nos está acabando el tiempo. Bueno, vamos a continuar hablando de la misericordia. Muy bien. Y Adonai y amables oyentes, hablar de la misericordia de Dios es algo, ¿qué le digo yo? Maravilloso, maravilloso, sorprendente, porque estábamos hablando en una de las anteriores programas, en uno de los anteriores programas, de esos atributos no comunicables de Dios, precisamente porque presentan a un Dios único, absoluto, Adonai, todopoderoso, solo ese atributo todopoderoso, omnipotente. Entonces ya solo mencionarlos transmiten un Dios tan alto, tan elevado, tan único, tan diferente, tan trascendente. Pero ahora cuando entramos a este otro atributo de la misericordia, nos lleva como de un extremo al otro y nos dice, hey, pero ese Dios tan grande, tan todopoderoso, tiene otro atributo que lo destaca, que lo muestra, y es la misericordia. Y en este atributo tenemos que decir, para hacer énfasis en los atributos de Dios, que no contradice para nada ni la santidad, ni la grandeza, ni la autoridad, ni nada de esos atributos comunicables, y los no comunicables de Dios se relacionan más bien. Ese Dios para ser tan grande, tan perfecto, tan único, realmente no podía ser distante al ser humano, no podía ser indolente al sufrimiento humano, al fracaso humano. Y es allí cuando la Biblia lo presenta como un Dios de misericordia. Y el Salmo capítulo 103, versículo 8, nos está diciendo precisamente David en este bonito salmo, donde David reconoce toda esa grandeza de Dios y se dice a sí mismo, alma mía, no olvides todos esos favores de Dios, no los vayas a olvidar nunca. Y empieza a enumerarlos. Llega en el versículo 8 a decirnos, misericordioso y clemente es Jehová. Me gusta, porque David lo expresa de una manera categórica, así como la Biblia expresa la santidad y la demanda de nosotros, pero también nos muestra otra faceta de Dios, otro atributo, y dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el verso 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Sabe que Dios, cuando el ser humano viene a él, le permite y le muestra esa misericordia. Y es allí donde, por ser un atributo comunicable de Dios, nos invita a que nosotros también aprendamos a ser misericordiosos. Y creo que es uno de los atributos que necesitamos aprender de Dios para poderlo vivenciar con nuestro prójimo, con ese ser que está al lado nuestro. Y déjeme decirle algo, la misericordia es algo interesantísimo en Dios, porque en la cruz del Calvario se mostró esa misericordia. Y este es uno de los atributos que tenemos que decir que se cruzaron en la cruz del Calvario. La justicia y la misericordia se cruzaron en la cruz del Calvario. Y allí es donde Dios nos mostró que era justo en toda la plenitud de su esencia, y lo miraremos más adelante, pero también nos mostró la misericordia. Y hoy usted y yo estamos donde estamos, y hoy podemos hablar de Dios, y hoy podemos decir que sentimos a Dios, y hoy podemos contar de todas esas bondades de Dios, de todos esos beneficios por un atributo moral de Él, y es la misericordia. Y la palabra misericordia deja entender como no pagar a alguien conforme a lo que se merece. Y eso es misericordia, no pagarle a alguien conforme a lo que se merece. Si gracia es un regalo no merecido, si bondad es tener misericordia, permítame decirle, misericordia es no darle a una persona conforme a lo que ese ser merece. Y estimado oyente,
Esa es la grandeza de Dios. Es uno de sus atributos que lo hace perfecto. No nos pagó a nosotros conforme a nuestros pecados, ni quedó enojado con nosotros para siempre. Y déjeme terminar este punto diciéndole, esta es la misericordia de Dios, como el amor de Dios y como algunos otros atributos que vamos a seguir hablando. Es algo que no compagina el Islam con nosotros, porque ellos dicen, como un Dios tan poderoso, tan grande, tan santo, sencillamente iba a entregarse de esa manera. Cuando ellos presentan a Alá, dicen, el que es misericordioso, pero cuando uno se va en profundidad a mirar el Islam, se va a encontrar que realmente el Dios que ellos predican no muestra la misericordia, más bien pregona el juicio, pregona el castigo, pregona el que al infiel hay que destruirlo, hay que acabarlo, pero qué bueno mirarlo desde cómo lo presenta la Biblia. Y David dijo, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Amén. Bueno, aquí ya el hermano William nos amplió un poquito de la misericordia con su definición y también nos habló un poquito de la palabra gracia, de la palabra justicia. Es que realmente todas son muy, todos estos atributos morales de Dios son muy, se interrelacionan, ¿no? Entonces casi que es difícil pues hablar exclusivamente de uno sin tocar los otros. Máxime cuando algunos parece que se puedan contradecir además. Entonces, como para enfatizar lo que William decía, la misericordia se diferencia de la gracia, o más bien la gracia sobrepasa la misericordia, en que la misericordia evita que llegue el castigo merecido. Eso es ser uno misericordioso. Este merece ser castigado, pero como soy misericordioso, lo voy a perdonar. A nosotros nos gusta ser beneficiarios de la misericordia de Dios, pero a veces, como el hermano William decía, nos cuesta un poquito ser también misericordiosos con nosotros, ¿no? Porque queremos ser justos, ¿no? Es que me tiene que pagar. Pero bueno, también seamos misericordiosos, hermanos, como nuestro Padre Celestial también es misericordioso con nosotros. Adonai. Sí. Ese punto que estás diciendo de nuestra justicia, sabes que a veces nosotros queremos ser más justos que Dios y a veces nosotros queremos sobrepasarnos a una justicia de la cual no está en nosotros. Dios nos la transmite por lo que recibimos de Él. Y cuando se trata de obrar en misericordia, y me gusta eso que decía Donay, es importante entenderlo, nos cuesta a veces, y déjeme, yo me meto un poquito ahí, Adonai y Tomás, los seres humanos nos equivocamos, somos imperfectos también, pero cuando se trata de atacar a alguien, nos vamos con toda, y a veces queremos ser fuertes con él, pero se nos olvida la misericordia. Y no se nos olvide, caminan juntas, misericordia con justicia caminan juntas. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la palabra, y con el temor de Jehová los hombres apartan de mal. A veces los hermanos, los creyentes sobre todo, como que no entienden de pronto el corazón del pastor, ¿no? El corazón del pastor, pues hombre, debe ser un poco misericordioso. Así que, y a veces tratan, casi que le dicen a uno, es que hermano, es que hay mucha alcahuetería casi, pero no es alcahuetería, hermano. Lo que pasa es que sí, de todas maneras el Señor nos ha dado un corazón misericordioso. Y la Biblia dice que cuando vayamos a corregir o cuando vayamos a sentar disciplina o a hacer algo, pues que lo hagamos también con misericordia, ¿no? Con misericordia. Entonces, el que es misericordioso, pues también con él serán misericordiosos, pero con el que es severo, bueno, pues también con la medida que medís, os volverán a medir. Entonces la misericordia evita, suprime el castigo que se merecía. Este justamente debía ser castigado, pero la misericordia le evitó el golpe. Pero la gracia no solamente
evita, acá es lo que iba a decir, que la gracia sobrepasa, ¿no? La misericordia en que no solo evita el golpe, evita el castigo, sino que da el premio que obviamente no se merecía. Entonces, la gracia sobrepasa la misericordia. Eso ya lo haremos después de la gracia, simplemente porque William la mencionó en su disertación sobre la misericordia. Tomás, algunos apuntes más, ya para ir redondeando. No vamos a abordar otro más porque ya se nos agota el tiempo. Hoy estuvimos hablando, hermanos, hayamos hablado de la autenticidad de Dios, del amor de Dios, pero hoy hablamos de la luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y nuestro Dios es santo. Terminamos con la misericordia. Sí, hermanos, pienso que para entender un poquito más el concepto de lo que es misericordia, que el hermano William lo ha explicado muy bien, hay un sinónimo de misericordia y es compasión. Compasión. Cuando habla que Dios es misericordioso, estamos hablando de que Dios es compasivo con sus criaturas, con sus hijos, con el género humano. Y esto nos lleva a que la misericordia de Dios sencillamente es una expresión del amor de Dios. Ya decimos que Dios es amor, que Dios nos ama, pero en sí, para conocer cuán amoroso es Dios, entonces es allí donde entra los actos misericordiosos de Dios, compasivos, los actos compasivos de Dios. Entonces la misericordia es una expresión del amor de Dios. Y en toda la Biblia encontramos una y otra vez expresiones del amor de Dios. Es decir, Dios teniendo misericordia. Dios tuvo misericordia del primer hombre cuando falló Adán. Dice que les hizo túnicas de pieles. ¿Y qué era lo que se merecía? Pues se merecía el castigo, la condenación, pero tuvo compasión. Así que llegamos recorriendo toda la Biblia y vemos puros actos compasivos de Dios de misericordia. Y llegamos al punto máximo donde Dios expresó, me atrevo a decir, toda su misericordia, toda su compasión en la cruz del Calvario. El Señor Jesús es la expresión máxima. Su sacrificio en la cruz es la expresión máxima de ese Dios compasivo para con la raza humana. La cruz es la expresión máxima de la misericordia de Dios, porque los que debíamos recibir la condenación y una condenación eterna éramos cada uno de nosotros pecadores, pero vemos allí al propio Dios manifestado en carne. Amén. Tomando nuestro lugar. Ese es el acto más compasivo ya que ha recibido la raza humana. Bien. Tomás. Diga, William. Gracias, Adonai. Ya que Tomás toca la palabra compasión, y le agradezco que la haya traído a colación, creo que es muy importante decir algo acerca de ella. Es sinónima de misericordia. Y cuando uno mira la palabra compasión y la define en la raíz latina de esta palabra, tenga presente esto, estimado oyente, tiene el sentido de un juicio moral transitorio. Eso quiere decir que cuando se tiene compasión, no es que no se haya hecho el juicio, se evaluó la situación de la persona, lo que hizo, pero ella transmite la compasión, permite haberlo analizado, conocido
haber practicado el juicio, pero lo hizo de manera transitoria. Pero también tiene una connotación esa palabra, y es que además de hacer un juicio moral transitorio, también la compasión permite ser movido a hacer algo al respecto. Y permítame decirle, es contraria a la palabra moralizar. Moralizar es, perdón, es hacer un juicio, pero sin ser movido a hacer algo al respecto. Pero la compasión es hacer el juicio y a la vez ser movido a hacer algo al respecto. Y ahí es cuando toma mucha trascendencia la misericordia en Dios como atributo, porque Dios no solo hizo el juicio, sino que mostró compasión y eso lo llevó a hacer algo al respecto. Dios es bondadoso y compasivo. Dios miró cada corazón humano y vio lo que se escondía en lo más profundo y oscuro de nuestro corazón, pero sin embargo hizo un juicio moral absoluto y Dios dijo, esto está mal, pero no lo dejó ahí. Fue movido a compasión y entonces hizo algo al respecto con eso que estaba mal en nosotros, con eso que transgredimos la ley de Dios, ofendimos a Dios, nos fuimos en contra de Dios y todo eso lo hizo en la cruz del Calvario. Y estimado oyente, no era como decir al ser humano te perdono y está listo, no, implicaba hacer un juicio, pero también hacer algo con respecto a eso. Y todo eso se comprime o se reduce en una palabra, misericordia. Tomás hablaba de la palabra kadosh, de la raíz de la que proviene santidad. Algunos estudiosos también del Antiguo Testamento, sobre todo, que es donde abunda la palabra misericordia, aunque también está en el Nuevo Testamento, pero está la palabra Hesed. Algunas niñas, algunas hermanas tienen ese nombre, Hesed, porque se lo han puesto así como Sofía, por ejemplo, significa sabiduría. Pues Hesed es la palabra de la cual procede en el español misericordia. Hesed es en hebreo, por supuesto. Pero esa palabra se puede traducir, ojalá usted haga la tareita, vaya a un léxico hebreo español y busque la palabra Hesed. Se dará cuenta de lo rica que es en significados, tanto que algunas versiones han traducido como amor eterno, ¿no? La palabra misericordia, porque le digo, todos los atributos morales están relacionados, así que no podemos hablar de uno sin dejar al lado el otro. Pues terminamos con esta palabra y usted puede buscarla, Hesed. Le voy a leer este versículo de Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pues hermanos, hasta aquí llegamos. Gracias por haber estado este rato con nosotros. Como siempre les decimos, comparta este video con este enlace con sus contactos, por allí por sus redes sociales. Divulgue la palabra de Dios. Vea que nuestro interés de nosotros es ayudar a la comprensión bíblica, escritural de algunas de nuestras doctrinas. Si no se ha suscrito al canal, pues suscríbase, es el momento. Aquí estamos. Este es el episodio 20 ya, aparte de los que hemos sacado especiales, y es muy grato poder contar con su respaldo y con su oración también. Si tiene algún comentario, pues háganoslo saber, mándenos un correo o escríbanos aquí en los comentarios, pero un correo pues es mejor. Estamos en hablemosdeapologética@gmail.com. Hablemosdeapologética, todo pegadito, sin espacios, sin líneas, @gmail.com. Mis compañeros, cada uno se despide y será hasta la próxima semana. Amén, bendiciones para todos. Seguimos este grupo de este equipo de pastores que estamos llevando a cabo este programa. Seguimos preparándonos, estudiando
para ser de beneficio a cada uno de ustedes. Lo más importante, poner en práctica lo que recibimos aquí. Bueno, Adonai, Tomás, también agradecer y decirle a toda nuestra amable audiencia, préstele mucha atención a estos atributos, porque son precisamente de Dios para usted. Y este atributo de la misericordia vale la pena llevarlo a la práctica en nuestra vida. Qué bueno que pienses en él, porque hoy Dios quiere que te acojas a su misericordia. El debe con él, la deuda con él es muy grande, pero su misericordia ha trascendido a nosotros. Así que te hacemos este llamado, acepta la oportunidad. Hoy Él se te presenta como un Dios de misericordia, de amor, de bondad, que te espera y te llama para que puedas alcanzar este favor tan grande. Gracias y gracias a todos.